entre la verdadera descendencia de Abraham y los que son según la carne, nos podemos perder. Pero si tenemos ese contexto claro, vamos a entender que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, usando este ejemplo como alegoría, dice que hay dos pactos. Verso 24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Cada mujer representa uno. El primero de esos pactos da hijos para esclavitud. Esta es Agar. Y aquí, si nos perdemos, decimos: es el mundo. Son los que no conocen a Dios. ¿Sí? Es toda esa gente que está fuera de la iglesia. Pero no. Dice: Agar es el monte Sinaí. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, relaciona la ley que fue dada en el Sinaí al pueblo de Israel con Agar. Y Agar tuvo ¿qué? Hijos para esclavitud. Él lo está diciendo. Y cuando lo leían los judíos cristianos, perdón, los judaizantes o los judíos, imagínense a los escribas, a los herodianos, a los fariseos, a los esenios, a los celotes leyendo esto. Nos está diciendo que nosotros somos hijos de Agar, de la esclava, que ese pacto en el Sinaí, después de que el Señor nos libera por mano de Moisés y le entrega la ley ahí, nos lleva a la esclavitud, y es algo que Pablo ha estado explicando antes. ¿Por qué? Porque la ley no tiene el poder de salvar. Al contrario, si no cumples la ley, ¿tu fin cuál es? La muerte. Y es algo que siempre te va a esclavizar. Hasta ahí, ¿está claro? No soy yo. Si alguien aquí está herido, se hirió susceptibilidad y dijo: no, la ley no es algo malo, obviamente, ya lo entendimos, ¿no? Pero Pablo dice: ustedes son, o aquellos que se quieren judaizar, son esclavos de la ley, como si hubieran nacido de Agar para ser esclavos. Es una analogía, no está diciendo que sea así, pero es el ejemplo que él toma para que entiendan. Y sin duda, esto les dolió, un golpezote a los judaizantes y a los judíos. ¿Sí estamos ahí? Pablo, anteriormente, es algo que ya dije, ha dicho que la ley esclaviza. No porque la ley sea mala, sino porque tiene el poder, no tiene el poder de dar verdadera libertad. Y para el momento en el que Pablo escribió esto, ve a Jerusalén bajo la ley, siendo esclavos todos ahí. Imagínense esto. Sion, el monte santo, sumido en la esclavitud de la ley, como si fueran hijos de Agar, que engendró hijos esclavos, que dio a luz hijos para esclavitud. Eso lo está diciendo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Esto es algo muy fuerte. Con cada semana que avanzamos en la carta, siempre pienso que Pablo va aumentando la intensidad de sus palabras y cada vez son más fuertes. Y esto sin duda es de lo más fuerte que ha dicho, que ha escrito. Ya que está diciendo que el pueblo de Israel, o por lo menos los judaizantes, han caído en una trampa, porque el Mesías ha llegado. Él los puede hacer libres del pecado y de su vana manera de vivir. Sin embargo, ellos desean seguir una vida bajo la ley, en apariencia algo bueno, pero sin un verdadero cambio en sus corazones y vidas. Tanto el pueblo de Israel como la nación son esclavos de la ley, y según esta analogía, no son hijos legítimos de Abraham. Porque si vemos más atrás, la verdadera descendencia de Abraham son los que tienen la misma fe que creyeron a Dios y le fue contado por justicia. La promesa
de que Abraham iba a tener un hijo, un descendiente, se basa en la fe de Abraham y es lo que lo justifica. No el hecho de que Isaac naciera como descendiente. ¿Sí me entienden? La base de eso no es Isaac, es la fe. Y es lo que Pablo entiende. No es el hecho de que hubiera nacido Isaac lo que nos hace su descendencia, sino lo que llevó al cumplimiento de esa promesa fue la fe que Abraham tuvo, y bajo esa misma fe, todos los que tienen la misma fe son descendencia de Abraham, no en el hecho de que hubieran nacido Isaac. Él lo ve así, inspirado por el Espíritu Santo, así se lo muestra Dios y así lo trae aquí. ¿Por qué? Porque para este momento el Mesías ha llegado y ve en él el cumplimiento de esa fe bajo la promesa. ¿Sí queda claro? Dios le dio un hijo a Abraham, ¿por qué? Porque tuvo fe. Ahora dice el pueblo, esa misma fe que tiene Abraham nos hace sus hijos, ¿no? En una alegoría, lo cual nos lleva entonces a ser parte de la familia de Cristo por la fe en él, en Cristo. Ese es el paralelismo, él así los une, así se lo muestra a Dios y así lo inspira el Espíritu Santo. Pero hasta un cierto punto excluye a aquellos que, siendo judíos, observantes de la ley, no creen en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Ahora aquí van a alegar algunos, pero es que el Señor les dijo que siempre va a ser su pueblo y todo esto. Claro, va a haber un remanente, ¿sí? Una porción pequeña. Ahora, del pueblo semítico bíblico, no del actual moderno del Estado de Israel, que no es lo mismo, sino de la gente semita, descendiente de los judíos del primer templo. Esos habrá un remanente que el Señor va a salvar, porque siguen siendo parte de su pueblo elegido. Y ellos van a doblar rodillas delante del Señor Jesucristo y lo van a confesar como Señor y Salvador. ¿Sale? ¿Sí queda claro? Para que no digan, este ya está en contra de Israel. No. Una cosa es el Estado moderno de Israel y otra es el pueblo bíblico Señor. ¿Todo bien? ¿Sale? Hasta ahí estamos. ¿Cuándo fue? En el 25 y 24 y 25. Dice el verso 26: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Los que han puesto su fe en Jesucristo, la verdadera simiente de Abraham, están en un nuevo pacto. Un pacto celestial hasta el final de los tiempos. Un nuevo pacto en el Mesías. ¿Recuerdan cuando Jesucristo está en la última cena? Y este pan simboliza mi cuerpo que es molido por muchos, y esta sangre que es derramada por muchos. Ahora les entrego ¿qué? El nuevo, estoy parafraseando, pacto. Y ahí el Señor, 20 años aproximadamente, 25 años, 35 años antes de que Pablo escribiera esto, el Señor había entregado ese nuevo pacto. Estaban estrenando pacto, por cierto. Estaban en los primeros días del nuevo pacto. Pero es esto. Pablo ve el cumplimiento de un nuevo pacto en el Mesías. Por su muerte, por su sacrificio, muerte y resurrección. Un nuevo pacto en el Mesías. Los judaizantes que no han puesto su fe en el Mesías, o lo han abandonado como los Gálatas, se mantienen en el antiguo pacto. Y aquellos paganos que no creen ninguna ni otra cosa, que no viven sin pacto, ¿no? Así, ahí se va. Ellos, los judaizantes y los Gálatas, que han abandonado, que no han entrado en el nuevo pacto, viven en el antiguo pacto, pues no han aceptado una restauración y renovación del corazón, no son parte de la nueva y definitiva familia de Dios.
siguen siendo esclavos. Ahora, ¿cómo habrán tomado esto los judaizantes? Esto es algo muy fuerte para ellos. Y yo creo que si un rabino me escucha, no se me va encima. Imagínense cómo se puso esto para Pablo. Era algo tremendo. Y ahora, gracias a Dios que aquí lo estudiamos verso a verso y lo desglosamos. Así podemos entender esta situación, ¿no? ¿Qué es lo que realmente vivía Pablo? ¿Cómo se habían comportado los gálatas? ¿Qué pensaban? ¿Cómo Pablo lo refuta? ¿Cómo los judaizantes querían llevarse, o más bien, tomar control de la vida de los gálatas? Y Pablo defiende esto, su evangelio, o el evangelio que Dios le dio, por medio de revelación, ¿cómo lo defiende? A través de las escrituras. Esto es algo importante, porque él está citando Génesis, los primeros capítulos de Génesis, para que el pueblo de Israel, los judaizantes y los gálatas que se querían judaizar, logren ver que él no está inventando nada, sino que ahí está lo que el Señor le ha mostrado. ¿Sí? Por eso dice, ¿que no han leído la ley? ¿No habéis oído la ley? Que son tan ignorantes. Y como ya dije antes, Pablo bien podría decirnos hoy, pues ¿quién no han leído Gálatas? Como para que anden ahí queriéndose judaizar en sus iglesias del Estado de México. O sea, mi hermano, mi hermana, parece que no, pero hay una gran diferencia entre los que han puesto su fe en Cristo y su vida en las manos del Padre y aquellos que no, que solo se quieren portar bien. Hay una gran diferencia. Las apariencias siempre son engañosas, pero el fruto siempre es la prueba de una verdadera vida transformada. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Está como ¿Cómo? Yo también, ¿cómo Pablo dijo eso? ¿Cómo se atrevió a decir eso? Pero ojo, está inspirado por el Espíritu Santo. Es Dios quien se lo está dando. Ese es el punto. En esa analogía dice, mi gente, mi pueblo, que no cree en Jesucristo como el Mesías, sigue siendo esclavos. Es como si fueran hijos de Agar, que nacieron para esclavitud. ¿Por qué? Ojo, porque no tienen la misma fe que su padre Abraham. Entonces el hecho de que hubiera nacido Abraham, sino de que hubiera nacido Isaac, sino de que Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia. Abraham no tuvo un hijo solamente porque a Dios le dijo, pobrecito, no tienes hijo y no vas a tener heredero, y aquí todo lo que te he dado, ¿quién se lo va a quedar? No, a ver que te doy a tu chavo. No, lo que Dios cumple esa promesa por la fe de Abraham, porque Abraham creyó. Ese es el punto. Y en eso Pablo pasa, inspirado por el Espíritu Santo, toda esta teología en su carta, toda su enseñanza. Y desafortunadamente aquellos que aún siendo sus hermanos, sus primos, sus parientes, no creen en el Señor Jesucristo, están excluidos de esa promesa que le fue hecha a Abraham por la fe. Dice el verso 27, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Pablo cita a Isaías 54, verso 1. Este capítulo habla de una mujer que, siendo rechazada en su juventud por no tener hijos, al final el Señor le dará descendencia para que todos, su familia, habiten todas las naciones del mundo. Ahí dice, ensancha tus tiendas, ensánchalas, o sea, hazlas más grandes, cada vez más, porque tu descendencia va a llegar y va a ser tan grande, aunque ahorita no puedas tener hijos, pero créeme, dice el Señor, tu descendencia va a ser tan grande que van a poblar todas las naciones del mundo. En el contexto, obviamente, de Isaías, se refiere a Israel como esposa del Señor, pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ve estas palabras cumplidas en todos aquellos que pongan su fe en Dios
y de esta manera pasan a ser verdaderos hijos de Dios y herederos de su reino en cada nación. O sea, lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ve es esto. El Señor ha cumplido su promesa de que aún la estéril no va a tener hijos, pero esos hijos, cuando el Señor se los dé, van a ser de todas las naciones. Y ve a Sara como un tipo, como una imagen anterior. ¿Qué dice? Sara se muestra aquí, en esa promesa, como la mujer que le dio un hijo a Abraham. ¿Sí? Y en esta porción de la palabra dice, ok, y va a ir más allá. Porque esos hijos de la promesa, por la fe, van a ser de todas las naciones, pues van a estar en todas ellas. Y es ahí cuando entran los paganos, entramos nosotros los gentiles, a ese nuevo pacto. ¿Sí queda claro? Pablo está haciendo toda una exégesis, toda una enseñanza en base a las Escrituras. No se está inventando nada. Para que luego nadie diga, ay, es que Dios me reveló, y es que Dios me dijo, y es que yo lo entiendo así. ¿Sí? ¿Está claro aquí? Pablo amplía ahora esa familia y dice, van a ser de todas las naciones. Los gentiles no tienen por qué ser excluidos de este nuevo pacto. Dice el verso 28 y 29. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Pablo le dice a los Gálatas que la fe los hace hijos de Dios junto con Él. Obviamente por la fe en el Señor Jesucristo. Y de la misma manera que en la antigüedad el hijo de la esclava perseguía al hijo de la libre, así es ahora o en ese tiempo. Los hijos de la esclava, esto se ve muy feo, pero en esa alegoría son los judaizantes que persiguen a Pablo y a todos los que, escuchando el Evangelio, creen en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Esos que son nacidos según el Espíritu y no la carne. No necesitas tener un apellido semita en tu nombre. Es la fe lo que nos hace hijos de Dios, aunque eso le moleste a algunos que hoy son esclavos y no libres. Yo que aquí está, yo no sé nada. Yo Tomás cumplo con mi chamba de pasarlo de una manera lo más fiel posible a como fue dado en ese tiempo, y trayéndolo a nuestra actualidad. ¿Por qué hoy sigue esta misma discusión? Hay los que se creen allá en el Medio Oriente, el pueblo elegido de Dios, que tristemente ni siquiera son de origen semita, descendientes de Sem, ni siquiera son hijos de Abraham, de Isaac o de Jacob. Hay esa gente, y que molestos dicen que la única verdad es la ley, y ya ni siquiera la ley, el Talmud, un convenio de la ley y de mandamientos humanos a lo largo de varios siglos. ¿Sí estamos ahí? Pablo es bien específico, inspirado por el Espíritu Santo. En aquel tiempo, en los inicios del pueblo de Israel, el hijo de la esclava molestaba al hijo de la libre, al heredero. Y dice Pablo, en su tiempo, los esclavos, los hijos de la esclava, o sea, los judaizantes, se los ve así, son hijos para esclavitud por la ley, siguen molestando a los hijos de la libre, a los que nacidos por el Espíritu ahora son parte de la familia de Dios. Yo lo sé, esto era algo tremendo, duro, corazón lo apedreaban, pobrecito, lo daban de azotes y lo asaltaban y lo corrían y lo perseguían y lo querían matar, probaban complot en su contra para matarlo. Por todos lados los judaizantes lo perseguían. Podemos ver ahora por qué, entender su molestia, lo mismo que hoy en día, con mucha gente que dice tener la verdad y ser el pueblo elegido de Dios sin reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador.
Dice el verso 30 y 31 ya para terminar. Más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Mi hermano, ese tiempo, esas palabras, dice que ¿cómo? Yo siendo, imagínense a los adolescentes, yo siendo hijo y descendiente de Abraham, ahora tú me haces ver como un hijo de Agar, la esclava, porque no tengo la fe de mi padre, que creyó a Dios y lo fue contado por justicia, y Pablo dice sí. Y además soy esclavo, porque no reconozco al único que me da la libertad, que es el Señor Jesucristo, sino que sigo la ley, cual el único propósito o cual único fin es la muerte. Y dice Pablo, sí, así lo. ¿Y qué creen? ¿Que se ponían felices los judaizantes? No, claro que se molestaban de una manera fuerte, que buscaban su muerte. Y para terminar, pues simplemente dice, echa fuera a la esclava y a su hijo. Esas son palabras de Sarai, porque no heredará al hijo de la esclava con el hijo de Lea. No, más bien creo que son de Dios. El mismo Señor le dice, échalo porque no. Y en el desierto Él se apiada de Agar y de su hijo. Y de ahí nacen los ismaelitas, de donde por cierto hoy surge el Islam. Ahí está la bronca. Mis hermanos, no hay lugar para aquellos que sin fe en nuestro Señor Jesucristo intentan ser parte de la familia de Dios. Solo el Hijo nos puede hacer verdaderamente libres del pecado, de la vana manera de vivir, de toda enfermedad, de toda cadena que nos tiene presos. Cuando estemos delante de Él, no habrá más dolor, más miedo, persecución, ira, enfermedad, nada. ¿Por qué? Porque Él hace referencia a la Jerusalén de arriba, a la celestial, a la que es libre, a la que un día descenderá, porque esta está en esclavitud. Y yo me atrevo a decir que hasta el día de hoy, con tanta guerra, con tanta muerte, con todo lo que están haciendo, sin duda sigue en esclavitud, hasta que venga el cumplimiento y la nueva Jerusalén descienda, a la cual nosotros, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y la fe en Él, podremos entrar. Mis hermanas, les invito a que puedan inclinar su rostro y podamos tomar este tiempo para meditar en la palabra de nuestro Señor Padre. Le damos las gracias, porque tenemos tu palabra que nos da la claridad de hacia dónde caminamos, mi Dios eterno. Te damos las gracias porque tú eres santo y poderoso, porque fuera de ti no hay nada, mi Dios eterno. Te suplicamos, mi Dios, que nuestros ojos puedan ser abiertos para tener confianza, esperanza en ti y saber que es por medio de tu amado Cristo Jesús y que las obras que nosotros hacemos sino que las hacemos en consecuencia de que te amamos. Te damos las gracias porque tú has sido bueno, Señor. Te damos las gracias porque enviaste a tu Hijo amado Jesucristo, porque hoy podemos entender tu palabra, Señor, y que pueda ser nuestra esperanza. Te lo rogamos, te lo suplicamos, Señor. Mis manos, maravilloso que